Somos estudiantes de psicología de primer semestre en la Universidad Minuto de Dios. Estamos aquí. Nuestro documental va a contar acerca de la Constitución Política de Colombia, sus falencias, acerca de cómo la sociedad debe saber acerca de esta Carta Magna y sus factores de historia más importantes. ¿Política? Pues la Constitución Política es también llamada la Carta Magna. Es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. En Colombia esta Constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991. ¿Sabías esto? Luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. El cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución Política es lo que hace posible que una nación pueda vivir con bienestar y paz. Por ello la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos, gobernantes y gobernados. En este sentido, es la Constitución la que contempla los principales derechos ciudadanos, por ejemplo, la vida, la libertad, la salud, la educación, la familia, la identidad cultural, el deporte, el trabajo, el derecho a elegir y el ser electo. La Constitución Política establece deberes y obligaciones que son responsabilidades o compromisos que deben cumplir a los ciudadanos para vivir en un país en paz. Algunos de los deberes que se encuentran en la Constitución son obedecer las leyes, servir y defender la patria, respetar las autoridades, contribuir a los gastos públicos, velar por la libertad y efectividad del sufragio y proporcionar el desarrollo social, económico, tecnológico, entre otros. Como se mencionó, estas son las estructuras que se tienen para poder brindar un buen cumplimiento de la Constitución. Reformista generado por la Constitución de Río Negro, que se había convertido en un instrumento muy eficaz para las guerras civiles. A esto se sumaba el Partido Liberal, reclamaba la regeneración de las prácticas políticas. Este partido se llamaba Los Independientes, estando a la cabeza Rafael Núñez. Este partido estuvo en oposición con el grupo llamado oligárquico. En principio, Núñez fue liberal, pero por su pensamiento y sus personalismos le dan paso a que forme parte del Partido Conservador. Posteriormente es elegido presidente en 1880, dando fuerza a su partido. Fue reelegido por el mismo partido desde la fecha de su elección. Vio el pensamiento de reformar, creado así un ambiente de hostilidad entre los partidos. Con disturbios en Santander provocados por un grupo radical y por apoyo armado del grupo conservador, se da un proceso de finalización a la guerra en 1884. Los conservadores organizaron una marcha el 9 de septiembre de 1885, donde Núñez dice a la multitud: la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. Sus páginas manchadas han sido quemadas. Al Consejo Nacional de Delegatorios. Por decreto del 10 de septiembre de 1885, el presidente Núñez lee el resultado de sus ideas políticas, que venían sosteniendo desde 1884. Se da también la participación para generar la nueva carta, a la que se postulan reformas como la de César Medina, representado por José Domingo Camacho, José María Samper, por el jurista Sergio Arboleda, representado por Rafael Reyes y Miguel Antonio Caro. Después de profundos debates, finalmente el 4 de agosto de 1886 fue aprobada la Constitución de 1886. Con base en los lineamientos trazados por Caro, se firma la Constitución, y cabe notar que en esta no le gustaba mucho al presidente Núñez. En esta Constitución reprodujo las constituciones conservadoras de 1830 y 1843 y tuvo como características que se invocaba el nombre de Dios como fuente de suprema autoridad. Se reconocía a la religión católica como nacional y su consiguiente protección. Los periodos de mandato por el Senado, que fue de 6 años,
y para la Cámara de Representantes de 4 años. La elección del presidente por un periodo de 6 años. El otorgamiento del poder para el presidente para declarar el estado de sitio. El cambio de estados y a departamentos. Los artículos transitorios como K y L. En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para así facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, los cuales eran conservador y liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. Un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, retomó la idea e impulsó en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras, locales, Consejo Municipal y alcaldías. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta, que cada votante depositaría en las urnas. Aunque no fue oficial, el conteo informal entre esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor, de 7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. En diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Adicionalmente, para darle impulso a las negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz, pero sin voto, a 4 representantes de estos grupos: el EPL, uno de los partidos revolucionarios de los trabajadores, y otro el Movimiento Armado. Participantes: César Gaviria, Humberto de la Calle, Iván Marulanda Gómez, Orlando Fax Borda, Rodrigo Llorente Martínez. Se instaló el 5 de febrero de 1991. La primera decisión que debió tomar fue la conformación de la mesa directiva. 3 de los movimientos, M19, Liberal y Movimiento de Salvación Nacional, llegaron a un acuerdo de una presidencia tripartita. Entre ellos, el líder del Partido Social Conservador, Misael Pastrana, ante la exclusión del acuerdo, renunció a la asamblea. Finalmente, la asamblea fue presidida por Antonio Navarro, del M19, Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del Partido Liberal. Para poder tratar todos los temas en un corto tiempo, la asamblea se organizó a través de 5 comisiones permanentes. Se encontraba la comisión primera, la cual se encargaba de los principios, derechos y reforma constitucional. La comisión segunda, de autonomía regional. La comisión tercera, reformas al gobierno y al Congreso. Comisión cuarta, administración de justicia y ministerio público. Y la comisión quinta, temas económicos, sociales y ecológicos. El proceso de discusiones duró hasta el 4 de julio de 1991, cuando todos los delegatorios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución en una ceremonia llevada a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Los aspectos más importantes de la Constitución del 91 fue la consagración de los derechos, no solo fundamentales, sino también económicos, sociales y colectivos, llamados de tercera generación. Además, se crearon los mecanismos para protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares.
Otras novedades de la Constitución del 91 son el artículo 19 y 42, que se incluyeron la libertad de cultos. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del país, permitiéndole a los colombianos profesar sus propias creencias. Artículo 171 y 176. Se fortaleció el respeto por las minorías étnicas. Artículo 40 y artículo 43. Se avanzó en la equidad de género. La Fiscalía General de la Nación, con la principal función de recolectar pruebas y acusar. Se creó la Corte Constitucional para velar por la integridad y supremacía de la Constitución. Se independizó el Banco de la República para garantizar su autonomía. También se le asignó la función de mantener el poder adquisitivo a la moneda. Artículo 190. Para la elección presidencial se definió la segunda vuelta presidencial, si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría simple de la mitad más de uno de los votos. La Constitución Política de Colombia tiene algunos artículos bastante relevantes y unos ejemplos de esto serían ciertos artículos. Bueno, en este caso sería el artículo 115, el cual dice: el presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Otro, el cual podría ser bastante relevante, sería el artículo primero, el cual dice: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el resto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Otros dos artículos, los cuales son bastante relevantes, sería el artículo segundo, el cual también dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. Para finalizar, el artículo número 13 dice: todas las personas nacen libres e igualmente ante la ley, recibirán la misma protección, un trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza u origen nacional, tampoco por lengua, religión, opinión política o filosófica. Bueno, para finalizar este documental, la conclusión que se maneja al respecto de la Constitución Política es que tenemos falencias al momento de utilizarla y darle buen uso, ya que somos un estado de personas que no tenemos claridad del funcionamiento que ésta tiene dentro de nuestra sociedad. Por otra parte, es importante reconocer la participación ciudadana por parte de los colombianos, también enfocarnos en el cumplimiento y de cierta manera tomarnos un espacio cada uno de nosotros para coger ese librito que así para de forma general sea una tontada o no tenga el valor suficiente. En realidad ese documento sí es muy importante tanto para nosotros como para el poder público. Entonces, como tomarse un minuto para leerlo, darse cuenta de cuál es el funcionamiento y cómo nosotros como ciudadanos podemos utilizarlo. Todos tenemos cierto punto de vista o cierta perspectiva en la actualidad, pero ¿de qué sirve nosotros o de qué sirvió independizarnos como tal para saber que hoy en día en la actualidad no podemos ser autónomos tanto en una sociedad como en la manera política? Por lo general tenemos que ser altruistas, entonces aquí es donde nos ponemos a ver en verdad la Constitución Política da una función como tal. Para reflexionar, tú como colombiano, ¿qué uso le estás dando a la Constitución? ¿La conoces?